lo que finaliza esta parte del curso, que tiene que ver con la formación de un nuevo orden, principalmente a partir de la noción de nación, de los conceptos de nación y cómo se van aplicando para los distintos estudios de caso, corresponde, ¿no es cierto?, hacerlo respecto de, de Brasil. Como hemos mirado, ¿no es cierto?, Brasil tiene ciertas particularidades que lo hacen diferente a lo que ocurre en Hispanoamérica. Hay una, digamos, sobre todo hay una diferencia respecto de la relación con la metrópoli, con el modelo imperial, en este caso portugués, respecto de lo que era España con sus colonias. Y esto está motivado evidentemente por el hecho de que la corte completa, ¿no es cierto?, incluyendo el emperador, se traslada en algún momento del siglo XIX a Brasil y construye digamos, en Brasil una manera de concebir un imperio luso brasileño desde Brasil. Y todo lo que ocurre después con la familia real, digamos, que de alguna manera sigue vinculada una vez que vuelve el emperador, una vez que vuelve el emperador a Portugal. Eso evidentemente marca una diferencia muy grande respecto de Hispanoamérica y en parte también explica por qué Brasil, cuando busca esta nación, como lo vamos a ver, no se concibe a partir de las, digamos, diferencias regionales, como ocurrió, ¿no es cierto?, en el caso de Hispanoamérica, que se forman, ¿no es cierto?, un conjunto de países nuevos que no son, en parte son, en el caso de Hispanoamérica, son límites que ya venían predefinidos de alguna forma por el sistema colonial, ¿no es cierto? Por ejemplo, los virreinatos, el virreinato de La Plata, el virreinato del Perú, el virreinato de Granada, o las capitanías, como el caso de Chile, ¿no? Pero también en parte se desmembran algunos espacios, el propio virreinato del Perú, ¿no es cierto?, que quedan en diferentes lugares, o se crean espacios nuevos como o que no estaban tan contemplados dentro de la estructura colonial como puede ser Uruguay y en parte también Paraguay y Bolivia. Entonces, o sobre todo Uruguay, ¿no? Entonces hay una diferencia entre Brasil, cómo se va a constituir como nación, como un país respecto de Hispanoamérica. Hay mucha literatura al respecto que trata de explicarse esta noción, digamos, de Brasil más unificado desde el punto de vista de lo que era en el periodo colonial, de lo que fue, ¿no es cierto?, las colonias españolas, pero también, ¿no es cierto?, hay elementos que evidentemente son muy similares, sobre todo respecto de la inserción de Brasil en el sistema económico, digamos, mundial, global. Eso es muy parecido a lo que ocurre en Argentina y en otros lugares, digamos, en Chile, en fin, tras la emancipación. Y también respecto de los pasos que de alguna forma da para constituirse como un país, ¿no? Y sobre todo como estos conceptos de nación que hemos estado revisando. Entonces, hay elementos que lo acercan al espacio hispanoamericano, como esta idea de que somos todos parte de un mismo sistema cultural y económico global, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay elementos que lo diferencian, empezando evidentemente por el idioma que es el portugués. Aquí hay dos hitos, ¿no es cierto?, que marcan la historia de Brasil hasta hoy día, ¿no es cierto? Uno es la abolición de la esclavitud y al año siguiente la instauración de una república. Como hemos visto, ¿no es cierto?, y al igual que en otros espacios como México, ¿no es cierto?, la instauración de una república no fue algo tan claro, tan nítido en un inicio como en otros lugares de Hispanoamérica, por ejemplo, que no tenían tanta vinculación con el sistema colonial que lo atara, digamos, a continuar con el periodo, con una visión, perdón, monárquica de la formación política. En el caso de Brasil, evidentemente, como dije, ¿no es cierto?, la instauración de la corte imperial en el Brasil, ¿no es cierto?, hace
que, que, que se vea como una posibilidad seguir siendo un país con un sistema monárquico. Por lo tanto, la instauración de la República marca un hito, marca una diferencia, marca un cambio y, evidentemente la abolición de la esclavitud también. El problema de la formación de la nación, en el caso de Brasil, ¿no es cierto?, es que al mismo tiempo es la implementación del sistema republicano. Bueno, eso es un problema que también ocurre en otras partes de Hispanoamérica, pero aquí se va a notar de una forma más clara porque la noción de monarquía estaba asociada a una identidad de alguna forma luso-brasileña. O sea, el monarca fue una figura de unidad nacional. Por lo tanto, salirse de la monarquía y pasar a la república necesariamente implicó buscar en la república modelos también de identidad nacional o de unidad nacional, que es algo que ocurrió en todos los, digamos, en todos los espacios americanos que se separan de la metrópoli, pero en el caso de Brasil es más fuerte, por el hecho de que la vinculación y la relación con la monarquía, como hemos visto acá en esta clase, ¿no es cierto?, fue mucho más estrecha respecto de lo que fue en Hispanoamérica. Lo otro que también ocurrió, ¿no es cierto?, que la literatura lo destacan, que este fue una proclamación política, el tema de la República, sin un movimiento nacional detrás de una participación nacional. Pareciera que hubiese sido más bien una declaración y una elección de las élites, perdón. Por lo tanto, todo lo que pudo haber rodeado la formación de una república con una participación nacional, digamos, esto no ocurre en el caso de Brasil. Por otro lado, ¿no es cierto? Siempre la opción republicana durante un tiempo bastante largo tuvo que validarse frente a la opción monárquica, que es la que estaba más relacionada con las tradiciones político y culturales también de Brasil. La primera tarea entonces fue evidentemente definir la forma de gobierno, tal como lo aparece, ¿no es cierto?, en la literatura que ustedes están leyendo, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con elementos simbólicos, como cambiar los símbolos nacionales, ¿no es cierto? Crear nuevos héroes y establecer los mitos de origen. Estos son los tres tópicos característicos de la formación de una nación, pero en el caso de Brasil, y eso es lo interesante, y por eso lo traigo aquí a colación para esta clase, es que también están involucradas en la formación del propio sistema político. Es decir, si nosotros pensamos a la visión de Herder de que la nación se construye sobre la base de elementos culturales, y miramos la noción de Renan, ¿no es cierto?, que hemos revisado en este curso, de que la nación más bien es un acuerdo sobre la base de un consenso y que necesita elementos que lo reafirmen cada cierto tiempo, como los símbolos patrios, por ejemplo, los héroes, qué sé yo, los mitos de origen. Lo que hace Brasil es unir estos dos elementos en la formación de la propia república. Entonces, la república es al mismo tiempo la formación de la nación. Por lo tanto, crear símbolos nacionales, digamos, rendirle culto a los héroes patrios o tratar de entender los orígenes de Brasil al mismo tiempo que forma la nación, también es un elemento que ayuda, ¿no es cierto?, y que constituye de alguna forma también, ¿no es cierto?, la república. Eso es bien interesante porque deja demostrado este caso de Brasil, de que uno no puede simplemente aplicar teorías de lo que efectivamente pudo haber ocurrido en Europa respecto a la formación de las naciones o la formación de los sistemas políticos, eh, para, digamos, ver cómo esto se da en el caso, por ejemplo, americano, en el caso de Brasil, digamos. Entonces, uno tiene que pensar en que estos modelos referenciales, en europeos, ¿no es cierto?, Renan, y otro, ¿no es cierto?, analizado por Hobsbawm, como lo hemos visto acá en Anderson, Smith, sirven para que uno haga una discusión global, pero si uno los quiere aplicar de una forma, digamos, un poco acrítica, evidentemente esto no resulta. Entonces son elementos que permiten, y yo les pido que ustedes lean todos los autores y autoras, digamos, que son relevantes también,
para entender este problema historiográfico, pero siempre busquen el estudio de caso, por ejemplo, Brasil, las particularidades. No traten digamos, de poner un molde sobre un caso específico para que el caso se adapte al molde, sino que más bien tiene que hacerlo, digamos, todo lo contrario, mirar el caso y ver cómo este molde en parte entra y en parte, ¿no es cierto?, no entra. Si nosotros ponemos el molde de la formación de nación, comillas alemana, comillas francesa, ¿no es cierto?, y lo instalamos en el caso de Brasil, en otros casos también, ¿no? Podemos ver claramente, ¿no es cierto?, que hay algunos elementos que están muy en concordancia y otros elementos que son completamente distintos, como lo hemos estado mirando acá. Uno de los problemas que la literatura, ¿no es cierto?, destaca es las dificultades de implementar un modelo de república y un modelo de nación, ¿no es cierto?, sin una base popular. Hemos discutido acá que la base popular siempre está, en el caso americano, está ligada a elementos más bien religiosos. O sea, si hay algo que tiene una base popular, es el culto a la religión. Por lo tanto, si los estados, que van a ser laicos, de hecho, en su mayoría, definido incluso constitucionalmente, a veces desde el inicio como estados, no tanto en el inicio, pero a mediados y sobre todo a fines del siglo XIX como estados laicos, en América hispánica o en América Latina en general, ¿no es cierto? Si bien van a ser, ¿no es cierto?, perspectivas de formación de estados laicos, la base popular inevitablemente es una base popular asociada a elementos religiosos. Y eso nunca hay que olvidar, porque así como no podemos, ¿no es cierto?, separar la formación del Estado y de la República, como lo hemos estado mirando acá perdón, de la nación y la República, o del Estado y la nación, como lo hemos estado mirando acá en este caso de Brasil, tampoco podemos separar la religión de lo que son las culturas y las tradiciones digamos, más arraigadas en la población, más populares, por así decirlo. No podemos mirar a los sujetos y a las mujeres también, hombres y mujeres, como unidimensionales, que tienen una sola dimensión, la política, la económica, la religiosa, sino que está siempre entremezclada. Y donde queda muy claro esto es justamente cuando uno quiere mirar las tradiciones populares. Las tradiciones populares tienen una base religiosa súper importante y uno no puede no dejar de verla, incluso hasta hoy día. Hasta hoy día uno puede ver que muchas imágenes que parecen completamente alejadas de la religión tienen un sustrato cultural religioso bien relevante, aunque sean hechos por personas que se declaran incluso ateas. Entonces uno tiene que tratar yo les pido a ustedes como historiadores historiadoras jóvenes, que no pierdan esa perspectiva, que traten de mirar en las tradiciones populares también siempre estos contenidos religiosos, porque, porque son muy relevantes para entenderlo. Traten de entender el problema, no simplemente decir esto no debiera ser religioso o sí debería ser religioso, sino que lo que nosotros tenemos que hacer como historiadores e historiadoras, ¿no es cierto?, estudiosos y estudiosas de la sociedad es entenderla y no solamente, digamos, mirarla desde una suerte de, no sé, posición elitista, ni mucho menos, sería muy nefasto. Por lo tanto, para entender esto, para entender las tradiciones populares, uno tiene que entender que tienen una perspectiva religiosa y eso ocurre hasta hoy día, creo yo. Y la única manera entonces de levantar una figura de héroe es recurriendo a elementos religiosos. En otros lugares no se nota tanto, y acá, ¿no es cierto?, queda muy claro, ¿no es cierto?, en esta figura del héroe de Tiradentes, que es un personaje como otro, ¿no es cierto?, que lucha por la independencia, o por lo menos que la historiografía pone como luchador de la independencia de Brasil, ¿no es cierto?, y que es, digamos, ajusticiado y castigado por el sistema imperial, digamos, y que su figura está muy asociada a la figura religiosa. Si uno mira a una suerte de Cristo cívico, si
si uno mira, ¿no es cierto?, la imagen de Joaquim José da Silva Xavier, está muy asociado a visiones religiosas, pero si uno mira otras imágenes de otros héroes, o por lo menos cómo se cuenta la historia de esos héroes, también, ¿no es cierto?, hay un sustrato religioso bien, bien interesante. Esta imagen lo deja bastante en evidencia por la manera en que él muere, por la manera, ¿no es cierto?, en que él es retratado, digamos, como su sufrimiento, como su, diríamos, incluso utilizando palabras, eh, digamos, bíblicas, su calvario. Está muy, muy digamos, no que se asocie directamente con Cristo, sino que es una visión cristianizada del sufrimiento, como, como el que se inmola por el grupo, ¿no es cierto? Que un poco la visión de Cristo, ¿no? Que tiene que morir para que, ¿no es cierto?, pueda cumplirse la palabra de Dios, qué sé yo, ¿no? Entonces, la muerte, pero no cualquier muerte, sino la muerte con sufrimiento, la muerte enfrentando el sufrimiento por un bien mayor, que en este caso es la nación, y no la redención, ¿no es cierto?, de las almas, como en el caso de, de la historia cristiana. Es un elemento, ¿no es cierto?, asociado a esta perspectiva. Eh, Manuel dice el Agnus Dei. Entonces, claro, justamente uno lo podría pensar en esa perspectiva. ¿Con qué te quieres referir a eso, Manuel? Efectivamente, entonces, esta visión del sacrificio, Agnus Dei, en latín, ¿no es cierto? Qué sé yo, o la perspectiva de que alguien da su vida por el otro, ¿no es cierto? Es justamente un elemento bien, bien relevante, tal como dice Manuel, ¿no es cierto? La idea del sacrificio. Entonces, esta es una perspectiva que ustedes traten de no olvidar cuando piensen en la base popular que tienen incluso la formación de las naciones en América. Hemos mirado, no con detalle, pero un poco rápido, digamos, el tema de la Virgen de Guadalupe en el caso de México. Si uno mira, ¿no es cierto?, el caso de la Virgen del Carmen, por ejemplo, para el Templo de Maipú para Chile. Santa Rosa de Lima, ¿no es cierto?, en el caso del Perú, en fin, uno va a encontrar estas figuras religiosas una y otra vez. Entonces, no se trata acá de hacer solamente la historia de la religión como si fuese un elemento, digamos, separado del resto de la sociedad, sino que uno tiene que tratar de entender cómo estos elementos religiosos son utilizados, son reinterpretados por estas nociones de construcciones nacionales. Acá en Joaquim José da Silva Xavier, queda bastante en evidencia esto. Y me gustaría que lo pensaran ustedes, digamos, en sus propias perspectivas de los trabajos que hacen sobre, o que eventualmente hagan, ¿no es cierto?, sobre formación de naciones o estudios del mundo popular. El estudio del mundo popular debiera pensarse también en estas perspectivas religiosas, aunque no se consideren religiosas en sí mismas. Por otro lado, ¿no es cierto?, la formación de la República reforzó la visión americanista de Brasil, es decir, la posición de Brasil dentro de América. Y ahí hay un tema bien, bien interesante porque si uno mira las visiones de Brasil, mirando o en la perspectiva de ser parte del imperio luso brasileño, se ve más conectado al sistema atlántico muchas veces y no tan conectado al propio continente americano. De hecho, hasta hoy día en Brasil hablan de América Latina y Brasil, como si Brasil estuviera fuera de América Latina, o esta idea de que son un país continente, obviamente que no lo son, pero son perspectivas que incluso hasta hoy día uno puede ver si uno conoce o ha estado en Brasil o conoce personas, digamos, de ese lugar, ¿no es cierto?, lo puede advertir.
Y gran parte de la historia de Brasil desde este periodo hasta hoy día, digamos, ha sido, ¿no es cierto?, preguntarse si son parte o sea, si hacen parte de lo que es América Latina con el resto, ¿no es cierto?, del continente, o más bien está en un lugar diferente. Pues, obviamente geográficamente está en América Latina, eso no, y en América del Sur, eso no tiene discusión, por supuesto, pero me refiero a la posición desde donde parte Brasil. Y esto va a ser reforzado después, a principios del siglo XX, también en la Argentina y en Uruguay, con la inmigración europea, digamos, que va a ser incluso más fuerte la vinculación de Brasil y también de Uruguay y Argentina sintiéndose de alguna forma como parte de Europa eh, en, en, en América. Eso ocurre, digamos, hasta hoy día. Evidentemente, una de las formas de entender el tema de Brasil, problema en el sentido del problema como un país, digamos, es explicarse la posición de Brasil dentro de América, pero también, ¿no es cierto?, la posición de Brasil frente al mundo. Y Manuel Bonfim, ¿no es cierto?, busca explicar de alguna forma el atraso que ocurrió en América y la posición de desventaja con la cual va a entrar no solamente Brasil, también, ¿no es cierto?, Argentina, todos los países de América Latina al concierto mundial, por una suerte, lo que él llamaba, ¿no es cierto?, un parasitismo. Es decir, las metrópolis parasitaron a las colonias, por lo tanto, esto significó, ¿no es cierto?, una entrada que en desventaja de Brasil, y también del resto, ¿no es cierto?, de América Latina al concierto mundial, pero también implicó, ¿no es cierto?, que una vez que se forman las nuevas repúblicas en América, o en este caso en Brasil, conservan dentro de sí mismas, ¿no es cierto?, este germen parásito. En este caso, en el caso de Brasil, el señor, digamos, el hacendado que parasitó o parasitaba a los esclavos. Por lo tanto, una, un interés, digamos, de justamente para construir una nueva nación que entre en una condición de mayor igualdad con el resto, ¿no es cierto?, del mundo, es sacar estos elementos parasitarios, y de alguna forma la abolición de la esclavitud en Brasil se ve, ¿no es cierto?, como un paso en este sentido. Estados Unidos juega un papel en la formación del modelo político brasileño más, digamos, muy relevante. Algunos dicen que hay una copia del modelo de los Estados Unidos, y era visto como una alternativa también frente a Europa, una alternativa cultural, económica y política. Pero eso no solamente ocurre en el caso de Brasil, no es tan particular de Brasil, en otros lugares de América Latina también, sobre todo porque se ve a los Estados Unidos como un país moderno frente a la decadencia de Europa, ¿no es cierto? Tener un sistema republicano también era interpretado como una perspectiva de progreso, de modernidad frente al sistema monárquico que imperaba en Europa, y además porque Estados Unidos era la imagen de la riqueza, del progreso técnico y de la libertad. Por lo tanto, si ya se había eliminado estos parásitos, que eran, ¿no es cierto?, los que estaban, digamos, subyugando a los esclavos, si ya se había, digamos, dejado atrás el sistema monárquico, que en el fondo un sistema de parasitismo, como lo definía Bonfim, evidentemente, ¿no es cierto?, Estados Unidos era la perspectiva que permitía, ¿no es cierto?, constituirse como un país, digamos, de progresista, perdón, respecto de lo que podía ser Europa, más bien visto como lo que había que superar, o la decadencia. Esto va a quedar más evidente tras la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entre como un poder global, cosa que a principios del siglo XX no estaba, digamos, definiéndose, pero no había quedado tan nítido como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, y también por el papel que va a empezar a jugar Estados Unidos por sobre Gran Bretaña, que era el país, ¿no es cierto?, que dominaba hasta ese momento el panorama mundial. Por
Por lo tanto, no es tan raro que los países, ¿no es cierto?, tomen estas figuras, estos modelos como para, para de alguna manera entenderse a sí mismos. Y yo le he mencionado que durante gran parte del siglo XIX, casi todos los grandes líderes o los líderes que construyeron los países, ¿no es cierto?, en América Latina, en algún momento estuvieron en los Estados Unidos, hicieron viajes desde el temprano Domingo Faustino Sarmiento hasta otros, ¿no es cierto?, fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, son conocidísimos sus viajes, los de Martí también, ¿no es cierto?, y otros líderes muy importantes para la formación de los estados en Hispanoamérica, y todos de alguna manera sitúan a los Estados Unidos tanto como un modelo o también como lo que no se quiere hacer, que por ejemplo ocurre en el caso de Benjamín Vicuña Maquena cuando va a los Estados Unidos. A pesar de que el propio Benjamín Vicuña Maquena en Chile trata de implementar el modelo de las reservas indígenas, por ejemplo, para enfrentar el tema de la Araucanía, cosa que efectivamente se tomó de los Estados Unidos, llevar a los pueblos aborígenes a reservaciones, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos es un modelo que traza un camino de progreso de alguna forma a los estados en Hispanoamérica, y Brasil no es una excepción a eso. No hay que verlo solamente como una copia, digamos, burda, digamos, de un sistema político, porque hay algunas cosas que se toman y otras cosas que, digamos, que no se adaptan y se dejan fuera, así que no es solamente una copia. Pero sí, yo lo pondría como una referencia, un punto de llegada, en fin, que ha ocurrido durante la historia, desde la antigüedad, ¿no es cierto?, cuando Roma mira a Grecia, qué sé yo, etcétera. O cuando los propios Estados Unidos y otros lugares desde acá se mira a Europa, en fin. No es tan extraño. Entonces, un tema, ¿no es cierto?, era que habría que destacar acá, ¿no es cierto?, como para hacer un resumen de esto, es la posición de Brasil frente a América, frente al concierto americano, y después frente al mundo. Ya desde el principio, por las dimensiones de ese país, se ve, ¿no es cierto?, como un actor relevante a nivel mundial, cosa que lo es hasta hoy día, digamos. El otro gran tema, ¿no es cierto?, para la formación de la República y de la nación en Brasil, ¿no es cierto?, es evidentemente el problema de lo étnico. Es un tema que aparece no solamente en Brasil, pero en Brasil la historiografía lo ha destacado como un elemento muy relevante. Desde la tradición de Marcus, que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, es el hecho de que Brasil tenía una originalidad, una ventaja, porque tenía tres grupos étnicos, digamos, los europeos, los aborígenes y los de origen africano, digamos. Entonces esa diversidad étnica le daba, ¿no es cierto?, una ventaja frente al mundo, ¿no es cierto? No era considerado, ¿no es cierto?, como importante para la constitución de la nación. Entonces no se pensaba si la nación debía ser eh, más o menos aborigen, más o menos africana o más o menos europea. Las posiciones estaban, digamos, vinculadas a estos elementos de alguna forma de destacar el origen indígena de Brasil como un sustrato étnico de un indígena más bien entendido de una forma, eh, digamos, simbólica, pero no el indígena concreto que vivía, ¿no es cierto?, en Brasil, sino un indígena más bien idealizado, eh, hasta, ¿no es cierto?, el tema de la posición que se podía tener frente al mestizaje, que si uno mira a Martius, que lo vimos en la clase anterior, lo mencioné, eh, destaca, ¿no es cierto?, los grupos étnicos que existían en Brasil, o las razas como él define, pero nunca apunta al tema del mestizaje. Y el tema del mestizaje es el gran tema, ¿no es cierto?, hasta hoy día en el caso del tema étnico en Brasil. Algunos dudaban frente al mestizaje, otros, ¿no es cierto?, le niegan el valor a la población afrodescendiente y mestiza. Por lo tanto, sigue, en este tema de lo étnico, sigue siendo muy relevante, como en otros lugares, el papel que juega, ¿no es cierto?, el ser de origen europeo.
Muchos autores incluso ven el mejoramiento de la población mediante el blanqueamiento, es decir, traer más población europea, cosa que va a ocurrir, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX de forma bastante masiva, sobre todo cuando los Estados Unidos empiezan a poner restricciones a la migración europea. Eh, Muchos europeos toman como alternativa Brasil y Uruguay y Argentina, digamos, como dentro del sistema atlántico. Y se va a ver, ¿no es cierto?, con buenos ojos que lleguen europeos para que de alguna forma blanqueen la población. ¿No? O sea, es algo que también, ¿no es cierto?, se afirma en este momento. Incluso el problema étnico no era tan relevante, eso lo puede ver, ¿no es cierto?, incluso que la primera educación nacional no tiene una discusión. Bueno, pero eso también pasa en otros lugares de América donde el tema étnico no es, digamos, no es visible, como si no existiera. Y eso nos pasa acá en Chile, de hecho, hasta hoy día, prácticamente uno lo podría pensar. Silvio Romero en 1890 habla de la misión de Brasil, ser la patria de los desheredados del mundo, una patria sin prejuicios, pero custodia de la cultura grecolatina ibérica. De alguna manera, si se pone una posición de Brasil, ¿no es cierto?, sería, ¿no es cierto?, esto, ¿no?, de los que no tienen herencia, es decir, ahí entrarían los de origen europeo, ¿no es cierto?, de origen africano, porque también, ¿no es cierto?, vienen desde fuera y que de alguna manera entran sin prejuicios, ¿no es cierto?, sin buscar estos, digamos, un elemento que defina al resto de los grupos étnicos, pero custodiado por la cultura grecolatina ibérica, es decir, nuevamente, ¿no es cierto?, Europa pasa a ser el modelo y digamos, el punto de llegada también de la perspectiva cultural en el caso de Brasil. Estas nociones de república y de etnicidad que hemos revisado acá eran más bien para las élites. Como vimos que la experiencia popular fue muy escasa, de hecho, tener estas figuras como las que vimos acá, ¿no es cierto?, ayudaba de alguna manera a tener una vinculación con esta noción de Brasil como una nación particular. Y las revueltas como la revuelta de Canudos, ¿no es cierto?, fueron de alguna manera, opusieron a estas élites justamente en la posición de que sus formas de entender la nación de Brasil muchas veces seguían ancladas a visiones elitistas y no tenía una real llegada a la población. Esto que estamos mirando hasta ahora ocurre principalmente desde la formación de la República, donde se empieza a asumir esto de la nación brasileña con más fuerza, y hasta entrado el siglo XX. Lo que yo quería retratar hoy día era un estado de cosas, digamos, de Brasil en búsqueda de la nación, que podemos resumir, digamos, como un tema del papel que va a jugar la República en la noción de una nación, de una idea de nación brasileña, ¿no es cierto?, del papel que va a jugar Brasil en el concepto de América, es decir, de la América Latina, y también, ¿no es cierto?, como un poder global que se va a estar viendo, digamos, por las características de Brasil, entra de alguna manera como un poder global al sistema, digamos, económico también. Y finalmente el problema de lo étnico, que es un tema que es bien particular en Brasil, porque desde un comienzo se valoraron la existencia de grupos étnicos distintos, pero no tanto en un comienzo, ¿no es cierto?, la posibilidad de un mestizaje, ¿sí?, cosa que ocurrió evidentemente en la práctica. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres elementos, ¿no es cierto? La forma de construir una república, que es al mismo tiempo la forma de una nación. Tenemos, ¿no es cierto?, el tema del papel que juega Brasil dentro de un concierto mundial y dentro de América Latina también, ¿no es cierto? Y tenemos el problema de lo étnico.